Saludo a la amada congregación de jóvenes de 2 de mayo. Paz sea a vosotros. Amén. Cuando llegué aquí y me senté en mi banco, recordé aquel primer culto de jóvenes que tuvimos hace algunos años, no recuerdo bien qué año, 2013, 2014. ¿Nadie se acuerda bien? Que como dijo el hermano Johnny recién, que nos sirve para practicar, para luego traer un mensaje más elaborado dentro de los cultos. Y recordaba con anhelo también, porque con vergüenza pasábamos acá adelante. Recuerdo, pasó Eliezer, Moisés creo que también pasaste, ¿no? Johnny no sé, creo que no. Va a ser el segundo. El segundo. Y de esa manera vamos aprendiendo. Recordaba qué hermoso momento que pasamos aquella vez, que luego tuvimos una comida, luego del culto de jóvenes que hizo bastante frío, por cierto. Y recordaba también con tristeza que algunos jóvenes hoy ya no están en medio nuestro. Por eso también quiero exhortarles a ustedes que no abandonen la fe que nos regaló nuestro Señor Jesús. Bien, eso era un comentario aparte. Ahora pasando al tema que les tenía preparado, quiero que me acompañen en Hechos capítulo 17. Cuando el apóstol Pablo, en su segundo viaje misionero, pasó por la ciudad de Tesalónica. Esto ocurrió alrededor del año 50 después de Cristo. Dice el versículo 1: y pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Dice que pasaron por Anfípolis y Apolonia y luego llegaron a Tesalónica. Tesalónica era la capital de la provincia romana de acá, de Macedonia. Como sabrán ustedes, el Imperio Romano regía en toda aquella zona, regía por la mayor parte de Europa y un poco de Asia y un poquito de África también. Y bueno, nos dice que pasaron por Anfípolis y Apolonia y dice que llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Tal vez Anfípolis y Apolonia eran ciudades importantes también, pero no había sinagogas. Por eso llegaron a Tesalónica, que era una ciudad gigante, una ciudad grandísima, donde sí había una sinagoga. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Tengan en cuenta esta palabra que leí recién, mujeres nobles. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Trastornan el mundo entero, es decir, la mayor parte del mundo conocido en esa época, ellos trastornaban, pongámoslo entre comillas, con el Evangelio, con las buenas nuevas que ellos predicaban. A los cuales Jasón han recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Sabemos que la palabra de Dios declara que Jesús es Rey de Reyes y Señor de Señores. Y era un pecado capital, un pecado condenado por la muerte, un pecado condenado con la muerte, el transgredir esta ley, decir que había otro rey que no fuese el César.
Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas, pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, lo soltaron. Ahora quiero que me acompañen en la epístola de los tesalonicenses. Esta epístola fue escrita por el apóstol Pablo alrededor del año 52, 54 después de Cristo, unos años después de que pasó estas cosas. Dice Pablo, Primera Tesalonicenses capítulo 1, Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Noten que dice Silvano, y Silvano era el nombre latín de Silas, aquella persona también acompañaba al apóstol Pablo, y Timoteo, que es la persona que lleva el nombre de las dos epístolas pastorales que están dirigidas a él, aquel joven, que también, como lo dijo recién Samuel, era un joven como Elías, que también tenía pasiones semejantes a las nuestras. Luego se convertiría en un baluarte de la iglesia primitiva, también tomando la posta luego que el apóstol Pablo fuese encarcelado en Roma. Versículo 2. Damos siempre gracia a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro Evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. No llegó solamente que solamente lo escucharon, sino que tomaron, aceptaron eso y recibieron con gozo la palabra del Evangelio. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. En esa época también los cristianos fueron perseguidos por aceptar la palabra de Dios, como les leí recién en Hechos capítulo 17. Versículo 7, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Como les dije, Macedonia era la capital, era la provincia, donde estaba Tesalónica, y Acaya era otra provincia que estaba un poco más al norte, lo que hoy es Grecia, lo que hoy se compone por Grecia. Dentro de esta zona también se encontraban las ciudades de Filipos, de Corinto y de Atenas. Versículo 8, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar nuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir a Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Dice que ellos aceptaron el Evangelio y se despojaron de los ídolos. Aquella zona era especialmente conocida por tener muchos ídolos. Los griegos y los romanos tenían una cantidad, un sinnúmero de panteones por todas las ciudades dedicados a cualquier clase de ídolos, salido del vino, de la tierra, del sol, del mar, de la fertilidad. Lo que ustedes piensen, había un Dios, para un Dios pagano, por supuesto. Lo mismo pasa hoy. Hoy también no le dicen ídolos, no le dicen dioses, pero le llaman santos. Tienen en la zona, en Resistencia, en el Chaco, en Corrientes, es particularmente conocido el Gauchito Gil. Acá no tiene tanta influencia, pero allá es
impresionante. Cualquier persona tiene en su auto colgada una cintita del Gauchito Gil, una calcomanía, una vela roja. Es increíble la verdad el furor que causa este santo pagano. Y continuando en el capítulo 2, porque vosotros sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos denuedo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios, para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Esto es muy claro. Ellos seguían el mandato de Dios, seguían lo que Dios había propuesto por medio del Espíritu Santo, que ellos fuesen a aquellos lugares a evangelizar. Nos sigue diciendo, versículo 9, porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. También más adelante, no pierdan quiero leer en 2 Tesalonicenses, pero voy a seguir leyendo aquí en primero. 2 Tesalonicenses, capítulo 3, los versículos 7. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche, para no ser gravosos a ninguno de vosotros. No porque no tuviésemos derecho, sino por daros vosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Porque también cuando estábamos con vosotros ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Ellos estuvieron durante varios meses en esa ciudad de Tesalónica, pero no estuvieron viviendo en la casa de nadie sin trabajar, sino que trabajaron para poder comer. No estaban viviendo de ayudas o de nada, sino que trabajando ellos continuaron la obra para poder solventar sus gastos. Versículo 14, volviendo a 1 Tesalonicenses, el capítulo 2, el versículo 14. Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús, que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellos padecieron de los judíos. Como les dije, ellos recibieron una fuerte represión. Los judíos le persiguieron a ellos y les castigaban por hablar cosas que no estaban de acuerdo al pensamiento. Ellos no querían recibir, no creían que Jesús era el Mesías que había venido para salvar al mundo. Versículo 15, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que éstos se salven. Así colman ellos la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Como les dije, ellos eran perseguidos por todos estos judíos, y aquellos judíos que le perseguían, aquellos que no aceptaron, porque dice que algunos sí aceptaron, algunas mujeres nobles también, dice que aceptaron, y aquellos que no aceptaron, la ira de Dios vendrá sobre ellos también. Versículo 17, pero nosotros, hermanos, separándonos de vosotros por un poco de tiempo, de vista pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro, por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Algunos comprenden que esta porción que dice, pero Satanás nos estorbó, quiere decir que ellos o sufrieron persecución o ellos tuvieron alguna enfermedad. Pablo nos dice que él estuvo enfermo muchas veces
porque también pongámonos a pensar la época en la que ellos vivían y las cosas que ellos hacían. No comían adecuadamente, no dormían adecuadamente, por ahí tenían que dormir afuera, tenían que dormir en las calles, comer cualquier cosa que pudieran encontrar también. Por lo cual dice en el versículo 19, porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Aquí la palabra corona es la palabra griega stéfanos, que no es lo mismo, no es la misma corona de espinos que utilizó el Señor Jesús, sino una corona de oro, una corona preparada, una corona de gloria, una corona como la que nos tiene preparado el Señor Jesús a aquellos que sean salvos. Capítulo 3, seguimos leyendo. Por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos, porque también estando con vosotros, os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido y sabéis. Por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos, como también nosotros a vosotros, por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe, porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. El apóstol Pablo se consolaba, se sentía con gozo, se sentía bien, sabiendo que su trabajo no fue en vano en la región de Tesalónica, sabiendo que había hermanos que aún seguirían, que aún estaban firmes en el Señor. Volviendo a Hechos capítulo 17, pero sin perder nuevamente aquí la epístola a los tesalonicenses, Hechos 17, un poquito más abajo, versículos 13, versículo 10 vamos a leer. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Les dije al principio de la prédica que recuerden esta palabra noble. Noble no quiere decir una persona que tenga sangre noble, es decir, un príncipe, un rey, sino una persona noble es aquella que siente la palabra de Dios, una persona buena, una persona carismática, alguien que acepta a otros, que recibe a otros como huéspedes. Estas son las personas nobles, las personas que quieren verdaderamente seguir a Dios y que tienen ese gozo también de alabar y de glorificar su nombre. Versículo 13: cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas, y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, salieron. Como lo relata en esta misma epístola de los tesalonicenses, queriendo saber Pablo qué ocurría en Tesalónica luego de ser perseguido, envió a Timoteo para saber de las cosas que estaban ocurriendo.
Y luego, más adelante, en esta misma epístola de los Tesalonicenses, para ir cerrando ya, el apóstol sabía que ellos habían aceptado todo lo que Pablo les había enseñado, pero había algunas cosas que por ahí no estaban bien claras o por ahí no tenían conocimiento. Les habla sobre la venida del Señor, dice el versículo 13: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Y luego da una serie de recomendaciones y exhortaciones a los hermanos. Y le habla a los hermanos diciéndole que oren sin cesar y den gracias por todo, que estén siempre gozosos, una serie de recomendaciones para estos hermanos que él tanto quería, ¿no es cierto? Y esto es para mí un gozo venir y compartir con ustedes luego de mucho tiempo que no venía a compartir con los jóvenes un sábado más, un culto de jóvenes, y espero puedan seguir adelante y perfeccionarse más. A mí también me costó mucho al principio, y de a poquito, una palabra aquí, una palabra allí, dice en Isaías, nos vamos perfeccionando y vamos trayendo mejores mensajes. Esto es lo que tenía para compartir, y Dios pueda bendecir a cada uno de ustedes, queridos jóvenes. Amén. Amén.